la empresa o del proyecto. Entonces, lo que hacemos, resultado neto, ¿verdad?, que tenemos acá, y le aumentamos, o sea, le sumamos la depreciación. Entonces, con eso ya corregimos y este es el saldo neto que tenemos de haber corregido nuestro estado de resultados. Luego vemos qué ocurre con las inversiones, los montos son de las inversiones. En el momento que ocurre, tenemos también el incremento de capital de operaciones, ¿no? Son los tres ítems de inversiones. ¿Cómo financiamos estas inversiones? Hay un crédito en este ejemplo que estamos desarrollando. Hay un financiamiento externo, un crédito para el capital fijo y un crédito para el capital variable. Son flujos positivos, lo que está entrando dinero a la empresa. Ahora, los intereses ya están metidos en el costo, ¿no? Los intereses son costos. Entonces no tenemos que hacer con los intereses, ya están aquí, en este resultado. Ahora, estos $55,000 hay que devolverlos al banco de la cuota. Entonces tenemos la cuota de amortización del crédito financiamiento, ¿okay? Que es un flujo negativo. Luego tenemos que ver también que en términos de flujo, ¿qué ocurre con los IVA? Si la empresa o el proyecto tiene, digamos, un saldo de crédito IVA o un saldo de débito IVA, ¿no? En este caso, tenemos un saldo negativo o de débito IVA, ¿no? Tenemos que hacer el cálculo previo con una hoja auxiliar para determinar el saldo IVA, ¿no? Para nuestro flujo de caja. Tenemos crédito de IVA por las inversiones, crédito IVA por costo variable, crédito IVA por los costos fijos y el débito IVA por los ingresos por venta, ¿no? Que es el resultado neto. ¿Ok? Esto ya lo explicamos en la anterior clase al detalle. Y por último vimos que en el último año, aparte de los flujos de operación, o sea, ¿qué es lo que hay? Inclusive hay una pregunta, ¿qué hay en el último año de flujo de caja, ¿no? Los flujos de operación y además tenemos el valor residual de la empresa, ¿sí? O sea, la valoración. ¿Por qué? Porque la empresa va a seguir generando flujo futuro. Y en este aspecto fue que nos quedamos que hay 3 métodos para evaluar. Hay 2 métodos, digamos, que valoran los activos, ¿no? Y uno es, digamos, el activo contable. Podríamos meter aquí el saldo del activo contable, que es el saldo del activo contable, ¿no? Es el valor residual que tenemos de nuestro cuadro de depreciaciones. ¿Ok? ¿Y cuál es el método comercial? Una valoración que damos a todos los activos residuales, pero una valoración comercial. Lo que más utilizamos, o lo que más se utiliza es este valor de aquí porque está, ¿no? En los libros, y en cambio aquí hay que hacer un trabajo de valoración técnica y comercial. ¿Ok? Entonces, eso lo colocamos aquí. Y además también la recuperación del capital de operaciones si utilizáramos cualquiera de los 2 métodos de valoraciones de activos, el mismo valor. El otro método es el método económico, ¿no? Que valora los flujos de caja. ¿Qué quiere decir eso? Que hay flujos de caja perpetuos, ¿no? A futuro no se sabe cuánto tiempo más, y lo que hay que hacer es que todos esos flujos de caja se los actualice el valor actualizado al último año que tenemos, en este caso al año 5. ¿Ok? ¿Cómo lo actualizamos? Ese flujo, bueno, ese flujo es la sumatoria de estos 2 valores de acá. O sea que el último año, el resultado del último año con la depreciación, ¿no? Que es la liquidez que va a tener la empresa o el flujo operativo que va a tener la empresa. ¿Ok? Bueno, ese flujo operativo es constante o matemática de una expresión de matemática financiera es una anualidad. Y la actualización de una anualidad es dividir este monto total de esta suma entre la tasa de oportunidad del capital, ¿no? Aquí tenemos la fórmula. Sumamos estos 2 valores que nos van a dar el flujo de operativo que va a tener la empresa, dividido entre un 10%, hemos hecho un supuesto, ¿no? Que es la tasa de oportunidad del capital.
Bueno, ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Y por último, la sumatoria algebraica de todos los valores que hemos tenido, la sumatoria algebraica nos da el flujo neto de caja. Flujo neto de caja. ¿Ok? Ahí fue donde nos quedamos. Bien, vamos a continuar. Ahora sí estamos listos para entrar a calcular los indicadores financieros que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Que ya habíamos hablado de ello. Esos indicadores financieros que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo. Los otros indicadores como rentabilidades, aquí tenemos por ejemplo una rentabilidad absoluta, ¿no? Contable. Estos no son los apropiados para decir si un proyecto es factible o no es factible. Aparentemente aquí nos da una factibilidad, ¿verdad? Pero no sabemos, digamos, en qué magnitud podríamos hacer, como habíamos comentado, un promedio de las utilidades. Es decir, este proyecto tiene un promedio de utilidad en los 5 años de tanto, pero no toman en cuenta el valor del dinero y el tiempo. Bien, entonces estos indicadores financieros como la TIR, beneficio-costo, toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que ustedes ya lo conocen, o sea, eso también habíamos comentado, creo, yo les pregunté, me acuerdo, han visto, digamos, en otras materias ya TIR, beneficio-costo, todas esas cosas, y me dijeron, sí, creo, ¿no? Alguien me dijo en Conta 3, creo, y otros en finanzas, ¿sí? Entonces, ustedes han visto todo esto, lo que vamos a hacer es un repaso. Y conocen que para calcular la TIR, el BAN o el beneficio-costo, aparte de su conceptualización, es el desarrollo de una fórmula, ¿no? Cada una tiene una fórmula. Y en esa fórmula se introducen estos valores, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el cálculo exacto de toda la parte económica financiera para llegar a esta línea. Esta es la línea que nos interesa, ¿no? El flujo neto de fondos, para introducir estos valores en la fórmula del TIR, en la fórmula del BAN y conocer el resultado. Eso, digamos, a eso se reduce la evaluación financiera y la interpretación de estos valores. Bien, vamos a hacer entonces ahora un repasito y aplicativo de lo que es la TIR, el BAN, el beneficio-costo, ¿no? Vuelvo a repetir esto, ya ustedes lo conocen muy bien. Esta materia solamente es la aplicación de los conocimientos que ustedes han adquirido. Bien, vamos a hablar entonces sobre los indicadores estos que estamos comentando. Permítanme, vamos a valernos nuevamente de nuestra hojita que estamos utilizando para explicar. ¿Están viendo, no, la proyección del Excel? Criterios para evaluación de inversiones. Sí, Lisa. También, ya, gracias. Bueno, entonces, como habíamos comentado, los indicadores financieros apropiados para determinar si un proyecto es factible financieramente o no es factible son estos que tenemos acá: valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Los otros indicadores financieros nos sirven para conocer, administrar y analizar los resultados de una gestión, ¿no? O sea, en el día a día de la empresa. Pero esto es como estamos haciendo proyecciones, necesitamos conocer estos indicadores. Bien, vamos a ir hablando. El valor actual neto es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. Ok. Vamos a después explicar por qué es el más conocido. ¿Por qué tanto nosotros manejamos la TIR y no manejamos el BAN, siendo que el BAN es el más utilizado por los evaluadores de proyectos? Vamos a ver más luego eso, ¿ya? ¿Qué es lo que mide el BAN? Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión.
El BAN se lo calcula con esta formulita. Y vamos a explicar este segundo párrafo con ello. El BAN se lo calcula de esta manera, ¿no? La inversión inicial más todo el flujo neto de caja actualizado a una determinada tasa de descuento. O sea, que gráficamente, si aquí tenemos el flujo neto de caja, si aquí tenemos estos valores, el flujo neto de caja, si tenemos estos valores, entonces lo que hace el BAN, o sea, cómo se lo calcula, estos son los valores del flujo neto de caja, una inversión inicial y los flujos futuros. Entonces, todos los flujos futuros se los actualiza y se los trae a un valor presente a este primer periodo que tenemos acá. ¿Ya? Todos los valores futuros los tiramos al valor presente. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando la fórmula de actualización, que es el valor, digamos, de cada flujo nominal que tenemos acá, multiplicado por este factor de actualización. Eso es, digamos, manejando las tablas financieras. Este factor de actualización nos dice una unidad monetaria, ¿no? ¿Cómo la vamos a actualizar? La unidad monetaria dividido entre 1 más i elevado a la n, a cada uno de los periodos. Y el i es la tasa de actualización, que vamos a hablar más luego de ella, ¿ya? La tasa de actualización. Entonces, de esa manera se calcula el valor actual neto. ¿Ok? El resultado que se obtiene es un resultado monetario, en términos monetarios, un valor monetario actualizado, y que tiene una interpretación de la siguiente manera. Si el resultado de toda esa fórmula nos da un valor actual neto mayor que cero, o sea, positivo, el proyecto es rentable. Si el valor actual neto nos da un valor negativo, o sea, menor que cero, el proyecto no es rentable, se lo rechaza, no es financieramente, ¿no? Factible. Y si el valor actual neto es igual a cero, esto es indiferente, ¿no? ¿Qué quiere decir ese? Indiferente en realizar el proyecto o rechazar el proyecto. ¿Ok? Entonces, de esa manera se interpreta el valor actual neto. Por ejemplo, aquí se ha hecho un ejemplo de aplicación de cómo calcular el valor actual neto. ¿No? Supongamos que tenemos este flujo de caja. Le estamos poniendo en columna ya, no en línea, no horizontal. ¿Ya? El año cero hay una inversión de 100 y los siguientes años tenemos estos flujos netos de caja. ¿No? Ok. Disculpen. ¿Dónde está esto? Aquí tenemos el 100 y después todos los años tenemos estos flujos netos de caja. Entonces lo que vamos a hacer es traer los flujos nominales a un valor actualizado al año cero, ¿no? Aplicando el factor de actualización. Entonces, ¿qué tiene? Un factor de actualización al 15% es esto, año por año. Si ustedes tienen tabla financiera, pues pueden encontrar estos valores en la tabla financiera. O si no la tienen, pues pueden calcularlo haciendo en cada uno de los años aplicando esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer el ejercicio en este momento. 1 dividido entre 1 más 0,15 elevado a la potencia 2 y le va a dar 0,7561. Pero todo esto está en tabla financiera. Y después vamos a hacer ejercicios dejando de lado las tablas financieras y aplicando, digamos, otras, digamos, herramientas que nos facilitan el cálculo, como las maquinitas si ustedes tienen maquinitas financieras o si tienen el Excel, esto se lo calculan como se indica en 2 segundos, ¿no? En 2 segundos. Ni un minuto se tarda. Bueno, sigamos entonces con la explicación. Tenemos el flujo de caja, tal como es. Estos son valores nominales. Le aplicamos el factor de actualización. Estos valores, vuelvo a repetir,
es el resultado de hacer esta operación año a año, al 15%. O sea, 1 dividido entre 1.15 elevado a cada año. Año 0, año 1, año 2, año 3, etc. ¿Ok? Entonces, tenemos el factor de actualización. Ese factor de actualización multiplicado por el flujo, por el valor del flujo, nos da el flujo actualizado. Por ejemplo, 100 recibido en el año 0, 100 recibido aquí en este año vale 100, pero 60 nominal en el año 5, en este año vale 29, 30 prácticamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo salen estos valores de acá? De multiplicar el factor de actualización por el flujo de caja nominal. ¿Cuál es el valor actual neto? La sumatoria de todos estos valores actualizados. Sumar toda esta columna nos da, en este caso, un menos 3.77. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a cómo se calcula el valor actual neto y la interpretación de su cálculo? ¿Alguien, digamos, tiene alguna dificultad, digamos? ¿Podemos volver a explicar? ¿Está correcto? Todos han recordado, no es que han entendido, han recordado. Todo esto lo hemos visto o lo han visto ustedes en materias anteriores. ¿Está correcto? Bueno, sigamos. Sí, A ver, por favor, ¿sí o no? sí, listo. Sí, ya, gracias. Entonces, está correcto, lo estamos recordando, cómo calcular. ¿Y cómo interpretarlo? Fíjense el valor al 15%, el valor es menos 3.77. Menor que 0. En este caso, por ejemplo, si esto fuera un proyecto y este fuera su flujo, decimos, este proyecto no es factible, no es bueno llevarlo adelante. ¿Está correcta? Esa es la interpretación. Ahora, lo importante para el cálculo del banco es determinar a qué tasa de descuento vamos a descontar este flujo de caja. ¿Cuál es la tasa de descuento? ¿Ya? ¿Por qué 15? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? ¿No? Oiga, lo que nos dice la teoría es, o lo que se debe aplicar, no es la teoría nomás, es que debe utilizarse para encontrar el valor actual neto. Como tasa de descuento debe utilizarse la tasa de oportunidad del mercado o la tasa mínima atractiva de retorno, TMAR, o otros le llaman costo de oportunidad del capital, que es lo mismo. Una pregunta, ustedes cuando han estado en finanzas, más que todo, cuando han estado viendo TIR, BAM, beneficio-costo, ¿qué bibliografía han utilizado? Por lo general, digamos, en la universidad utilizan el libro del profesor Tarkin. ¿Ustedes han utilizado Tarkin? No, la pregunta va porque el Tarkin... No lo hice. ¿Sí? ¿Ah? No. Pero comprenden que es TMAR, TEMAR, la TEMAR, TM, es la tasa mínima atractiva de retorno. No lo hice. Ya, es que esas son las expresiones, ¿no? O sea, la tasa de oportunidad, que es lo mismo que decir tasa mínima atractiva de retorno, que Tarkin es el que utiliza esa terminología, y en la universidad mucho se utiliza la TEMAR, dicen, la TEMAR como tasa de oportunidad. Yo al menos tomo la expresión de tasa de oportunidad porque vamos a explicar más luego, ¿sí? O costo de oportunidad del capital también llaman otro, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el que debe incluirse acá. Después lo vamos a explicar. Bueno, ¿qué ocurre si nosotros, vamos a explicar acá, esta grafiquita. Si nosotros hacemos el cálculo a diferentes tasas de descuento,
¿no? Así para descontar el flujo de caja. Por ejemplo, supongamos que lo hemos hecho al 15%. Al 15% nos da este valor negativo, ¿no? Menos 3 no sé cuánto, ¿no? Esta gráfica nos está mostrando, por un lado, en la ordenada, el valor actual neto, y aquí en el eje de las abscisas o las X están las diferentes tasas de descuento, ¿no? Para calcular el valor actual neto. Al 15% nos dio un valor negativo, menos 3 y tanto. Si hiciéramos ese mismo cálculo con ese mismo flujo a tasas diferentes, ¿no? Por ejemplo, menores, vamos a tener esta secuencia de valores actual neto. Hasta podríamos tener, digamos, si ponemos a 5 o 4 o 7%, un valor positivo ya. Entonces, lo importante es definir, como vemos, la tasa de descuento. Porque el flujo de caja puede tener diferentes valores actual neto de acuerdo a la tasa de descuento que uno está utilizando. O sea, no es a capricho que hay que utilizar la tasa de descuento. La tasa de descuento que hay que utilizar es la tasa de oportunidad del mercado. ¿Ya? La tasa de oportunidad del mercado. ¿Y qué es la tasa de oportunidad del mercado? O tasa mínima atractiva de retorno, también se la conoce, o costo de oportunidad. ¿Qué es la tasa de oportunidad? ¿Alguien nos puede aclarar qué es la tasa de oportunidad? Pueden estar buscando en la internet para dar, o TMAR, TMAR, tasa mínima atractiva de retorno. Bueno, dicen, la tasa ¿sí? de oportunidad es la tasa de retorno de la inversión que se aplica al cálculo del valor presente. Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, es la que se aplica ya, pero ¿y qué le entienden? ¿Qué entienden por tasa de oportunidad? Dice, es la que se aplica, correcto, pero ¿qué es la tasa de oportunidad? La tasa de oportunidad es la referencia, ¿no? Que tiene un inversionista en la aplicación alternativa de su recurso, o sea, de su dinero. Bueno, la tasa de oportunidad o tasa mínima atractiva de retorno es la referencia que tiene el agente económico, en este caso el inversionista, ¿no? Como del uso alternativo del dinero, de su capital. Y esa se la aplica para calcular, digamos, los resultados, digamos, de una inversión, ¿no? Como nos lo dio su compañera. A ver, por ejemplo, yo tengo, siempre doy este ejemplito para un poquito medio reír. Yo tengo mi platita en la Jesús Nazareno, ¿ya? Mis ahorros. Tengo $1.000.000 ahí, ¿no? Por ahí voy, ¿no? Por ahí se ríe, porque ¿quién va a tener $1.000.000 aquí, siendo profesor también, ¿no? Tengo $1.000.000 de ahorro ahí. Y la Jesús Nazareno me paga una tasa de interés por mis ahorros, ¿no es verdad? No sé cuánto estará. ¿Alguien sabe cuánto están pagando las tasas de ahorro? Yo ni sé cuánto están pagando, pero sí sé que es muy bajo. ¿Cuánto están pagando? Le hago la pregunta para intercambiar, no para que intercambien, porque usted participe a nivel del Depende del banco, 4, 3, 2.5, depende. Sí, muy bajo, ¿no? Eso es, ¿no? El DPF, inclusive en los bancos, el DPF a 360 días está en como 3% más o menos. Bueno, la caja de ahorro menos todavía, 2% por ahí, más o menos. ¿Ok? Por ejemplo, entonces mi $1.000.000 gana anualmente el 2%, anualmente, no mensual, anualmente el 2%. Bien, viene alguien con un proyecto y me dice, licenciado, saque su platita de la cooperativa, su $1.000.000 y métalo en nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, voy a ver si es conveniente o no es conveniente sacar mi plata de ahí de la COPE y meterla al proyecto.
Y lo que debería hacer es esto, ¿no? Ok. ¿Cuál es el flujo de caja de su proyecto? Me dicen, este es el flujo de caja del proyecto. Este es el flujo de caja del proyecto. Bien, vamos a actualizar, no al 15, supongamos que sea al 3%, porque esa es la referencia que yo tengo. O no, al 2% dije que es la caja de ahorro, ¿no? ¿Verdad? El 2%. Actualicemos al 2%, ¿no? Este flujo de caja. Y veamos los resultados. Bueno, supongamos que sea este el resultado, al 2%. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice? Yo como dueño de mi capital, como inversionista que quiero ser, dice, menos 3%, menor que cero, rechazo el proyecto. No me conviene, en otras palabras. Prefiero que continúe mi platita en la cooperativa que va a rendir más que sacarla la plata de la cooperativa y meterla al proyecto. Entonces, esa es la tasa de oportunidad, la tasa de referencia que tiene el agente económico o inversionista, en este caso, yo que tengo mi platita, que estoy queriendo ver si me conviene o no conviene meterla en este proyecto, ¿no? Es esa tasa de referencia, entonces, para un uso alternativo. Por eso se llama tasa de oportunidad, ¿no? Entonces, y aquí está, digamos, lo que me indicaba, que lo que le decía que íbamos a explicar. El BAN mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios, correcto, que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar la inversión, ¿no? Y yo deseo que la plata que me estoy metiendo en este proyecto, que la estoy sacando de la cooperativa para meterla en el proyecto, como mínimo me rinda lo que me está pagando la cooperativa, ¿no es verdad? ¿Sí? Mínimo, o sea, yo me metería en este proyecto si este proyecto rinde mínimo lo que me está pagando la cooperativa. ¿Sí? Entonces me voy, para que quede bien claro, cómo interpretarlo. Si este proyecto me da un BAN, supongamos que no sea este, de cero, ¿qué está queriendo decir eso? Que al hacer la actualización de este flujo de caja al 2% y que me haya dado cero, quiere decir que mi plata, o sea, la plata que estoy sacando de la COPE y la voy a meter al proyecto, va a rendir lo mismo que continúe en la COPE. Por eso es indiferente, ¿verdad? O continuar con mi dinero, mis ahorros en la cooperativa, o sacarlo ese dinero y ponerlo en el proyecto, que va a rendir lo mismo. Por eso se dice, es indiferente de realizar o rechazar el proyecto. Puedo continuar con mi dinero en la cooperativa, vuelvo a repetir, o puedo meterlo al proyecto. No quiere decir que el proyecto sea malo, sino que está rindiendo lo mismo que mi tasa de oportunidad. ¿Está entendido? Sí, Lisa. Quedó claro entonces lo que es tasa de oportunidad, ¿verdad? Bien. Sí. Si rinde esto, si este es el resultado de la operación que he hecho al 2%, entonces, no, aquí está clarito, ¿no? El proyecto no me está rindiendo. Prefiero continuar con mi plata en la cooperativa que va a ganar más. Si me sale este resultado mayor que cero, dice, este proyecto me va a dar más de lo que yo estoy pretendiendo ganar. ¿Sí? O sea, va a rendir más de lo que me está pagando la cooperativa. A ver, porque por algún lado creo que se dice, aquí, mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada, ¿no? Si ese excedente es negativo, no meto la plata. Si ese excedente es positivo, deseado, eso es interesante. Bien, entonces ya queda claro lo que es tasa de oportunidad y cómo podemos valorizar, ¿no? Cómo podemos interpretar el valor actualmente. ¿Ok? Bueno, pero ¿y será que es, digamos, adecuado definir al 2%? Ahora, si yo fuera el dueño solito de este proyecto, que se fuera unipersonal,
¿verdad? He encargado un estudio, un proyecto, porque quiero meterme a un negocio y vienen con este resultado y yo veo la oportunidad o no de sacar mi plata de la cooperativa. Nuevamente volvemos a ese ejemplo, ¿no? Si yo fuera solito, digamos, puedo tomar la decisión en función al 2%. Pero supongamos que es una empresa ya donde intervienen varios agentes económicos, o sea, varios socios, ustedes, ¿no? Yo y ustedes somos socios de este posible proyecto. Para Juan, de repente la tasa de oportunidad de Juan no es el 2%. Disculpe, esta garganta lo tiene mal. No, porque para mí será 2% porque no me gusta, no me gusta el riesgo y prefiero que mi plata esté en la cooperativa. Eso se llama adverso al riesgo. Pero Juan tiene un negocio, está vendiendo salteñas ahí en la universidad y con su capital que tiene, está ganando un 30%. Entonces, para Juan, su costo de oportunidad o su tasa de oportunidad o tasa mínima atractiva de retorno es 30%, es diferente a la mía. Y Pedro tiene otro negocio, otro socio, posible socio. Tiene una venta un puesto de venta en la feria y gana 60% por su capital, ¿no? Y Gabriel vende autos chutos, tiene 100%. Fíjense, 4 agentes económicos que tienen diversa percepción de lo que es su tasa de oportunidad. Entonces, ¿a qué tasa vamos a descontar el flujo de caja? ¿No? Vuelvo a repetir, yo 2%, Juan 30%, Pedro 60%, Gabriel 100%. ¿A qué tasa de oportunidad? Entonces, en este caso, ya que hay que hacer algo más razonable. Son actividades diferentes y dependiendo de cada quien pues mete su plata como corresponde, pero lo que corresponde hacer para un proyecto no es hacer un promedio, no es hacer un promedio de tasa, sino de colocar como tasa de descuento la tasa de rendimiento de las empresas relacionadas a esa actividad, ¿no? Que se quiere desarrollar. Por ejemplo, si queremos meternos a poner un restaurante, ¿cuál será la tasa promedio de ganancia que tienen los restaurantes? O sea, aplicar la tasa promedio de rendimiento de las empresas del sector, en otras palabras. Cuando hay países que tienen bien desarrollado, digamos, su bolsa de valores, muy fácil, van a ver en la bolsa de valores cuántos están los rendimientos, digamos, de las acciones de esas empresas. Es una información muy pública, pero si no la tenemos como nosotros, no nos cuesta nada tratar de hacer investigación y decir, los restaurantes están ganando 25%. Entonces, como mínimo le exigiríamos al proyecto que tenga un rendimiento de 25%, no de 10, no de 15, nada de eso, de 25%, ¿sí? Y ahí todos estamos de acuerdo. David Suárez, Juan, Pedro, Gabriel, todos estaríamos, digamos, dentro de lo razonable. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Entonces, hay que poner la tasa de oportunidad, ¿no? ¿Y cuál sería la tasa de oportunidad? La tasa de rendimiento de las empresas del sector. ¿Okay? Pero aquí hay varios criterios. Voy a dejar de desarrollar esto. Hay otros criterios también. Criterios, digo, para aplicar la I. Tengo acá algo que ya he elaborado. Permítanme. Aquí está. Proyecto. Indicadores. Tasa de oportunidad. Aquí vamos a explicar poco. ¿Ya? Tasa de oportunidad, yo la TOP la simplifico, o se la conoce también como tasa mínima atractiva de retorno. Pueden tirarle una captura para que les quede. Tasa mínima atractiva de retorno, TEMAR, o costo de oportunidad del capital, es lo mismo. ¿Ya? Hay varios criterios ya para aplicar en la fórmula del BAN, ¿no? La tasa de descuento.
como tasa de oportunidad. Una es, digamos, la que teóricamente, digamos, corresponde, ¿no? Dice, pero en nuestro caso no es muy utilizado por la carencia de ciertas informaciones, ¿no? ¿Verdad? Esta, la número 1. La tasa de oportunidad va a ser igual a la tasa libre de pago, la tasa riesgo país, más la tasa de inflación, más la tasa de riesgo del negocio. La tasa libre de riesgo es más o menos, digamos, la tasa de rendimiento de las empresas del sector. Supongamos 30%. ¿Verdad? Tasa de riesgo país, bueno, sí hay una evaluación, digamos, indicadores de evaluación, ¿no? Que hay, digamos, cuál es el riesgo país, cuál es la calificación de riesgo país que se tiene. En nuestro caso, esa calificación de riesgo país, ¿no? Que estamos, creo, en BB menos por ahí, más o menos conlleva entre un 5 y un 6%, más o menos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso más que todo se refleja el momento en que un país sale con sus bonos a buscar dinero en el mercado internacional, o sea, a prestarse dinero en el mercado internacional, ¿no? Nuestro país ha emitido bonos, ¿no? Hace unos años atrás, muy bueno, creo que al 4.5%, ¿no? Salió y chichisco se le hicieron los bonos. Y recién ha querido refinanciar, digamos, esa deuda, volvió a sacar los bonos, creo, este año, y creo que no se colocaron todos y fue más o menos un 7.5%. O sea, el riesgo país, mientras mayor es el interés que los inversionistas, digamos, ahorita tienen y piden, digamos, por rendimiento de comprar los bonos de un país, mayor es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, los bonos de Estados Unidos, digamos, andan entre un 1% por ahí, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Es uno de los bonos, digamos, más seguros para invertir, ¿sí? Mientras más riesgo tiene un país, la tasa de interés que tiene que pagar ese país por su endeudamiento es mayor. Tasa de inflación, en este caso de Bolivia, está muy bajo, está creo que 1.5. Tasa de riesgo del negocio, que este otro cálculo que hay que hacer, ¿no? Está referido al famoso beta que tenemos teóricamente, digamos, en la parte de finanzas en una empresa. Por eso no se lo utiliza mucho, ¿no? No se lo utiliza bastante. Pero eso está correcto, si no es un criterio muy apropiado para aplicar la tasa de referencia como descuento. Otro criterio es utilizar la tasa promedio ponderada del sistema financiero. Por ejemplo, en lo que yo hice, el ejemplo del $1.000.000 al 2%, es eso, ¿no? Yo tengo la tasa pasiva que me están pagando la cooperativa. En nuestro país, a 365 días es pues el 3%. No se lo utiliza, ¿no? Pero es un criterio, digamos, que está, en otros países la utilizan. ¿Ok? Este otro criterio, el 3, que no es el concepto de tasa de oportunidad porque es tasa activa. Disculpe, ¿no? Es la tasa de interés del crédito mayoritario que financia el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura de financiamiento, ¿no? Un proyecto que tiene una inversión total de $1.000.000. Ese $1.000.000, 300.000 va a ser aporte propio y 700.000 va a ser financiamiento externo. Ay, caramba. ¿Ya? Esos 700.000 son 2 líneas de crédito, una línea de crédito que va a financiar la inversión fija de 600.000 y otra línea de crédito que va a financiar capital de operación de 100.000. Entonces, lo que le dice este 3 es, utilice la tasa de interés del crédito mayoritario, el 10%, esta, que financia el proyecto. ¿Bien? El 10%. No es un criterio de tasa de oportunidad, pero es muy utilizado principalmente, digamos, por el ente financiador, por los bancos. Uno cuando está haciendo un proyecto tiene que interactuar con los bancos.
han visto en la parte de financiamiento, ¿no? Buscar la mejor opción financiera, dice, yo quiero trabajar con la cooperativa Jesús Nazareno que va a financiar mejor. Entonces, la cooperativa Jesús Nazareno le va a dar estas condiciones. Okay. Y ellos quieren ver si el proyecto es, digamos, capaz de responder al préstamo que le están otorgando. Por eso es que dicen, aplique esta tasa de interés que le estoy pasando. ¿Ok? Es por ello, digamos, que es bastante utilizada en nuestro medio. A pedido, vuelvo a ver, a pedido del ente financiador, del banco, de la cooperativa. Otro criterio que es bastante consistente, tanto como el 1 de acá, y es muy utilizado, es el 4. Yo al menos, digamos, en mi trabajo utilizo el 4. Es la tasa promedio ponderada de todas las fuentes de financiamiento del proyecto o tasa de corte. Esta es una pregunta del cuestionario, ¿no? ¿Qué entiende usted por tasa de corte? Después, ¿qué entiende usted por tasa de oportunidad? Le estoy dando alguna referencia, ¿no? Si se guían en el cuestionario, tenemos esa pregunta. Bien, ¿en qué consiste la tasa promedio ponderada o tasa de corte? Es el promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento del proyecto, como indica acá. ¿Cómo se la calcula? Volvemos otra vez a nuestro cuadrito. Acá, ejemplo. Ya entendemos, digamos, de dónde vienen estos valores, ¿verdad? Un proyecto que tiene $1 millón entre todas sus inversiones y ese $1 millón lo va a financiar con recursos externos, o sea, crédito, y recursos internos, aporte propio, ¿no? O participación de los socios. Okay. ¿Cuáles son las tasas de interés que tienen estas fuentes? Las tasas de interés de los créditos no hay ningún problema. Está en el documento que vamos a firmar con el banco. Yo te presto 600,000 al 10% y te voy a proyectar $100,000 para capital de operación al 15%. Entonces, están los documentos. ¿Y cuál sería la tasa de interés o de oportunidad en este caso para el capital propio? Entonces viene todo lo que hemos explicado hasta este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos explicado hasta este momento? Que David Suárez tiene 2%, Juan 30%, Pedro 60%, Gabriel 100%, ¿no? Y entre los 4 tenemos que ponernos de acuerdo y colocar una tasa, porque aquí cada uno entró con una parte, ¿no? Y entre los 4 sumamos 300,000. ¿Ok? Entonces, este 18% está reflejando lo que están ganando las empresas del sector. Supongamos que es un restaurante y hacemos la investigación, los restaurantes están con una ganancia de un 18%. ¿Está entendido? ¿De dónde sale la tasa de oportunidad más que todo del aporte propio? Los otros están en los documentos de contrato con los bancos. Bien, ¿cómo sacamos el ponderado? ¿No? Multiplicando, ¿no?, la tasa por el monto correspondiente. Eso es ponderado, por eso se llama ponderado. Y la sumatoria del ponderado, ¿no?, que es 129,000, lo dividimos entre el total de la inversión. Y multiplicamos por 100 y tenemos la tasa de corte. 129,000 dividido entre 1 millón, ¿no?, tenemos, y expresado en porcentaje, es 12.9%. Entonces, esa sería la tasa de corte. Vuelvo a repetir, este es un criterio muy utilizado. Le sigue este otro. Este 3 es por pedido expreso del banco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro sobre la tasa de oportunidad? ¿Queda claro? Porque, vuelvo a repetir, para el cálculo del valor actual neto, no, para el cálculo del valor actual neto, se precisa determinar cuál es la tasa de descuento.
Un momentito me voy a mover, voy a activar mi toma corriente, que me estoy quedando sin batería ya. Un momentito. Ya, estamos de vuelta. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, todo esto que hemos hablado es nada más que para explicar de dónde sale esta I. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso 15%? Porque sabemos que a diferentes I o tasas de descuento podemos tener cualquier valor dentro de este arco. Cualquier. Si por ejemplo, descontamos el flujo de caja al 15%, vamos a tener este valor. El ejemplo nos dio. Pero si descontáramos ese mismo flujo de caja a otras tasas menores, podemos tener cualquier valor, ¿no?, que estaría, digamos, referenciado a este arco. ¿Sí? Entonces, muy importante la determinación exacta de la tasa de descuento que vamos a utilizar para descontar el flujo de caja. Esa tasa de descuento es la tasa de oportunidad del mercado, o TEMAR, TMAR, o costo de oportunidad, como le llaman otros. ¿Está claro, por favor, todo esto que hemos hablado sobre el valor actual neto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, Lisa, está claro. Está claro, ¿no? Bueno, usted en representación de todos los otros que callaron, pues dicen que está claro. Bueno, vuelvo a repetir, esto es un repaso. Este es un repaso, que todo esto ustedes lo han visto ya en otras materias. Bien, entonces ese es el valor actual neto. Vamos ahora con el otro indicador, la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno mide la rentabilidad como un porcentaje. Representa la tasa de descuento que hace que el valor actual neto del proyecto, sea cero. Vamos a explicar eso, la fórmula. Es aquella tasa de descuento que hace que el flujo de caja neto actualizado sea igual a cero. Este es el concepto de flujo de caja, o de TIR. El segundo o el tercero, más claro es el segundo, el tercero, ¿no? ¿Qué es la TIR? La TIR es aquella tasa de descuento que hace que el flujo de neto de caja actualizado sea igual a cero. Ese es el concepto. Vamos a explicarlo el porqué. En otras palabras, la TIR representa el retorno que el proyecto estaría generando para los inversionistas. Entonces, esa es la TIR. La TIR es la rentabilidad del proyecto expresada en porcentaje. Y este es su concepto. Ese es el concepto. Se la calcula de esta manera, ¿no? La TIR se obtiene de igualar a cero el BAM del proyecto. O sea, esta es la TIR, ¿no? ¿Se acuerdan? Es la misma fórmula del BAM. El BAM teníamos una I, ¿sí? Y esa I la conocíamos, que es la tasa de oportunidad. Por ejemplo, fue 15% para ese ejercicio que hemos hecho. En cambio, para calcular la TIR no conocemos. Tenemos que calcularla en el proceso. Entonces, la TIR es esta tasa de descuento que hace que el flujo de caja neto actualizado sea igual a cero. ¿No? Volvemos a repetir. La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que todo el flujo de caja actualizado sea igual que cero. Eso es lo que dice este concepto. Es aquella tasa de descuento que hace que el flujo neto de caja actualizado sea igual a cero. ¿Okay? ¿Está claro entonces lo que es la TIR, ¿no? ¿Y cómo se la calcula entonces? Es con todo unos cálculos y recálculos de aplicación. Gráficamente le explicamos con esta misma gráfica que hemos utilizado para el BAN. Ya conocemos, aquí tenemos los diferentes valores de BAN que podemos tener. En este cuadrante están los valores positivos del BAN, y en este otro cuadrante están los valores negativos, ¿verdad?
un eje cartesiano. Y acá tenemos las tasas de descuento de los flujos de caja. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros descontamos un flujo de caja a diferentes tasas de descuento, vamos a tener este recorrido de valores, este recorrido en arco. ¿Ya? Al 15% negativo, al 12% por acá, al 13%, al 11%. Mientras vamos disminuyendo, aquí vamos a tener ya positivos, ¿no? Al 9, al 8, al 7, al 5, etcétera, etcétera. Ese es el recorrido. ¿Cuál sería la tasa interna de retorno? Esa tasa de descuento que hace que el flujo de caja sea cero. Esta tasa. Esta tasa aquí es cero. Para acá es negativo, para allá es positivo. ¿Está entendido gráficamente qué es la TIR? ¿Está entendido qué es la TIR? Sí, sí, Lisa. Sí, ¿no? Ahora, ¿cómo la calculamos? La noticia buena es que ese cálculo lo podemos... Ahora que entendemos, ¿no?, qué es la TIR y cómo podíamos calcularla, la buena noticia es de que hay, digamos, ya programas que hacen todo este cálculo, ¿no?, de la TIR. ¿Qué quiere decir? Todo este desarrollo de la fórmula la hacen hasta que encuentra la TIR que hace que el flujo de caja sea cero, y no como lo hacemos en clase, ¿no? Pero hay que comprenderlo. Entonces, hay maquinitas financieras que lo tienen a mano. Ustedes pueden tener una máquina financiera a mano y ver ahí cómo se calcula la TIR y aprender del manual y meter nomás los flujos y nada. En las computadoras, todas las computadoras vienen con un Excel, ¿no? O no, bueno, el Office viene, ¿no?, con el Excel, y en el Excel lo tienen. Si tienen algo gratis, ahí váyanse a las páginas Google, ¿no? Está ahí, digamos, y ahí también se calcula, ¿no? O sea, esa es la buena noticia, que hay herramientas que nos permiten facilitar los cálculos. Y exactos, ¿no? ¿Por qué que decimos exacto? Porque si lo hacemos a pulso, manualmente, ¿no?, con tabla financiera, como nos enseñan en clase, puede ocurrir esto de acá. ¿Qué quiere decir esto de acá? Por ejemplo, manualmente, o sea, a objeto de explicar en clase cómo calcularíamos la TIR, tenemos un flujo de caja, el mismo flujo de caja que hemos presentado anteriormente. Lo hemos actualizado al 15% con este factor de actualización. Estos son los resultados y el valor actual neto nos salió menos 3,77. ¿Se recuerdan? Menos 3,77. Ok. Ahora, para calcular la TIR tenemos que encontrar un valor actual neto positivo, ¿no? Hemos encontrado un valor neto negativo y tenemos que encontrar un valor actual neto positivo para que entre los dos valores interpolemos y encontremos el valor de la TIR. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si al 15% nos dio negativo, menos 3,70 y tanto, entonces tenemos que descontar el flujo de caja a una tasa menor. Por ejemplo, acá creo que le hicieron al 10% y le dio un valor positivo. Al 10% y sacaron 12,73. Tenemos 12,73 y tenemos acá menos 3,77. Entre esos dos valores se lo interpola a través de esta forma de interpolar. Al valor menor le incrementan todo esto de acá, ¿verdad? La tasa mayor más la tasa mayor de descuento menos la tasa menor, multiplicado por el valor actual neto 1, dividido entre el valor actual neto 1 más el valor actual neto 2. ¿Ya? Ok, pero esta expresión está mal aquí. Valor actual neto 1 menos valor actual neto 2. Porque menos por menos da más, ¿no? O sea, porque aquí es menos 3 puntos para nuestro ejercicio, menos 3,77. Y aquí tiene que ser menos. Menos por menos ya nos da más. Ok. Entonces, eso es lo que han hecho aquí, miren.
Han encontrado al 10%, 12,73. Entonces han hecho 0,15 menos 0,10 multiplicado por 12,73. Ah, no, aquí. 12, claro, 12,73, tasa menor, la tasa menor de descuento, 12,73, dividido entre esta expresión. Menos por menos, da más. Y han sacado 13,86. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no vamos a olvidar ya de calcular de esta manera, porque la buena noticia es que todo esto nos lo hace la computadora o la maquinita financiera, ¿verdad? Y con cálculos exactos. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor tiene un pequeño error, porque ha habido, digamos, una diferencia de 5 puntos, ¿no?, en las tasas entre el 10 al 15%. La interpolación tiene un recorrido de una línea recta hacia la interpolación. Y este es el valor que han encontrado, el 13 menos 13 y tanto, o 13 y tanto. Pero la computadora, si la hacemos con la computadora, nos va a dar este de aquí. Creo que por aquí. Aquí está. Aquí están los valores. Miren. Con las tablitas sacamos este valor. Y con la computadora sacamos este valor de acá, 13,76, que es el verdadero. Hay diferencia, ¿verdad? ¿Y dónde está la diferencia? En que hay esta diferencia de tasas de descuento. ¿Qué es lo que hace la computadora o la máquina calculadora que están programadas? Nos hacen el recálculo, muchas operaciones interactivas y se colocan muy cercanos a este punto cero, ¿no? Encuentran un van positivo y un van negativo y aquí hacen la interpolación. Si hiciéramos entre 10 y 30, va a ser más el error. Si hiciéramos entre 10 y 40, va a ser mucho más el error. ¿Está entendido? Entonces, por eso se dice esta es la TIR estimada, calculada, digamos, con tabla, y esta es la TIR verdadera, calculada con computadora o con maquinitas financieras. ¿Está entendido cómo o comprendido qué es la TIR? Primero, es aquella tasa de descuento, 13,86 en este caso, 13,86, que hace que todo el flujo de caja sea igual a 0. Se lo calcula como hemos indicado, ¿no? Hay que encontrar un valor, un van positivo, un van negativo e interpolar. Pero nos olvidamos de aquí en adelante, al menos conmigo, porque ya sabemos que hay computadoras y todo eso, que esto nos lo van a sacar más exacto. Nos van a sacar este valor y no este otro valor u otro valor con más error. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, listo. Está claro. Ahora, ¿cómo la interpretamos? Si el valor de la TIR fuera mayor que la TEMAR, o sea, o tasa de oportunidad, ya sabemos qué es la tasa de oportunidad, el proyecto es rentable. Si es menor que si la TIR es menor que la TEMAR, disculpen, el proyecto no es rentable, y si la TIR es igual que la TEMAR, es indiferente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nuestro ejemplo, ¿cuál es la tasa de oportunidad o TEMAR? La tasa de oportunidad o TEMAR es la que se utiliza para encontrar el valor actual neto. En este ejemplo, hemos, digamos, asumido que la tasa de oportunidad es 15%, porque con ella se ha calculado el valor actual neto. 15%. Entonces, ¿qué resultado hemos obtenido al cálculo de la TIR? Hemos obtenido 13,86. Ya, entonces, interpretemos. ¿Dónde está la interpretación? Aquí. La TIR 13,86 es menor que el 15%. Por consecuencia, el proyecto es no rentable.
¿Está correcto? Entonces, la TIR se la compara con la tasa de oportunidad o tasa mínima atractiva de retorno. ¿Está entendido? Dicen, esa parte no entendí, eso de la comparación, no entendí muy bien. ¿Podrías explicarlo una vez más, por favor? Claro. Usted va a obtener un valor de TIR. Va a obtener 1386. ¿No? ¿De dónde lo obtuvo? De este cálculo. ¿Cómo sabe si un proyecto es bueno o es malo? O sea, si es factible o no es factible. Comparándola con la tasa de oportunidad. ¿Cuál es la tasa de oportunidad que están utilizando para este ejemplo? 15%, ¿no? ¿Sí? Con 15% calcularon el banco. Disculpen, todo me tiene mal. ¿Está entendido? 15% es su tasa de oportunidad. Esta es la tasa de referencia con la que tiene que comparar el resultado de la TIR. ¿Qué resultado tiene la TIR? 1386, que es menor que el 15%. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. La TIR, 13%, que es menor al 15%. Por consiguiente, el proyecto es no rentable. Si la TIR aquí le haya salido 20%, 20% es mayor que 15%. Si le haya salido, la TIR es 20 mayor que 15, el proyecto es rentable. ¿Ahora está entendido? Sí, Lisa. Ya. Bien, y para finalizar, mire, tenemos esta relación. Hemos calculado la TIR, hemos calculado el PAR, ¿verdad? Y ambos, inclusive el beneficio costo, tienen que tener el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el ejemplo que hemos estado siguiendo. El BAN fue menor que 0, ¿sí? Y la TIR fue menor que la tasa de oportunidad. 13 fue menor que 15 y menos 3 puntos y tanto que fue el BAN es menor que 0, ¿no es verdad? ¿Se recuerda? Entonces estamos aquí. Estamos en el mismo resultado. O sea, ¿qué quiere decir? Que así podemos nosotros definir si un proyecto es financieramente factible con cualquiera de ellos, o con la TIR o con el banco. Vamos a tener la misma decisión exacta, correcta. ¿Sí? ¿Para qué calcular los dos? ¿Para qué darnos el trabajo de calcular los dos con uno suficiente cuando tenemos un solo proyecto? O calculamos la TIR o calculamos el banco, cualquiera de ellas tomamos la decisión si es factible o no es factible. Ahora, calcular TIR, calcular BAN, calcular beneficio costo, los tres, bueno, es un ejercicio académico bonito. Pero con esto decimos suficiente con uno. ¿Está entendido? Porque tiene que darnos. Si ahora, si el BAN le dio negativo y la TIR le diera mayor que TEMAR, tienen un error de cálculo, que tiene que ser en esta misma línea, o en esta misma línea, o en esta misma línea, no cambiada. ¿Qué quiere decir en la misma línea? Que por la TIR puede ser mayor que la TEMAR, pero el BAN no puede ser menor, no puede ser negativo. Tiene que ser lo mismo. Si le da, digamos, valores cruzados, hay error de cálculo. ¿Está entendido? Ahí hasta el resultado sale mal, ¿no? Claro. El resultado está mal calculado. No puede darle, no puede darle resultados cruzados. O le da esto, o le da esto, o le da esto. No cruzado. ¿Ya? Bueno, Sí, nos quedamos acá y continuamos, yo creo que el miércoles, ¿no? Porque el día lunes son las elecciones de los delegados, ¿no? Sí. Bien, jóvenes, nos quedamos entonces hasta el día, estoy mirando el horario, hasta el día lunes, ¿no? La próxima clase. Ya estamos terminando. En esta semana terminamos el avance de clase. Así que, y es toda esta parte de evaluación, ¿ya? Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, Alicia.